Sé que ya nos saludamos, sé que ya inclusive dimos la bienvenida, pero siempre nos gusta identificar personas que quizá vengan por primera vez a la iglesia. Y queremos decirte algo, mira, para nosotros la iglesia no es el edificio, no son las paredes, no es el sonido, no es en sí las cosas materiales. La iglesia somos las personas. La iglesia son personas que fueron redimidas, rescatadas de sus pecados por la sangre de Cristo, por medio de la fe. ¿Qué quiere decir eso? Que todos aquellos que han creído en Cristo, Dios los llama ahora sus hijos. Dios los llama ahora parte de su familia. Esa es la iglesia. Así que la iglesia utiliza recintos como este y otros más pequeños como el que tenemos en Independencia. Pero lo importante acá es que la iglesia se reúne para adorar al único Dios verdadero, al Dios vivo. Amén, a Jesucristo. Así que si tú vienes por primera vez y te preguntas por qué cantan, por qué levantan las manos, inclusive por qué dan su dinero o por qué sacan a los niños para darles clases, bueno, todo tiene una intención, todo tiene una razón, y nosotros nos basamos en las escrituras para hacer todo eso. Y justamente hoy la enseñanza o el sermón que vamos a compartir va en dirección a todo lo que en estas semanas hemos ido recordando y aprendiendo. Si tú has notado, pasamos de estar enseñando la primera carta de Pedro a una serie temática. Mira, te explico rápidamente. Como iglesia tratamos de llevar una dieta saludable espiritualmente. Quizá físicamente nos falta un poquito más, pero espiritualmente hablando, tratamos de llevar una dieta muy saludable en cuanto a lo que la iglesia escucha y recibe de la palabra. Si tú has estado muy atento a esto, sabrás que durante el año siempre tomamos alguna carta o algún libro de la Biblia y lo exponemos en su totalidad. A veces nos dura casi todo el año o a veces gran parte del año. Pero tratamos siempre de hacer pausas de las series largas para tocar algunos temas, algunos tópicos le llamamos, que creemos y discernimos que la iglesia necesita recordar, escuchar y aprender. En esta ocasión, esta es una serie temática corta que va a durar quizá unos 8 a 10 sermones solamente. Y esta serie, que se llama Reunidos, trata acerca de el por qué hacemos lo que hacemos, cómo las escrituras nos animan, nos exhortan y nos enseñan a que nos reunamos y qué hacemos cuando nos reunimos. Yo sé que para algunos que tienen tiempo en el Señor, quizá esto sea algo bastante obvio, pero quiero recordarte y decirte que siempre es bueno recordar el por qué hacemos lo que hacemos. Pero también como pastores estamos dirigiéndonos a las nuevas generaciones que no saben esto, que necesitan recordar y conocer cuál es el fundamento, el cimiento bíblico del por qué nos reunimos. Y si tú has estado aquí los domingos pasados, hemos estado hablando acerca de la importancia de la reunión, de cuando la iglesia se congrega. Porque escucha esto, hoy que impera el pensamiento moderno, la mayoría de las personas se inclinan por un pensamiento consumista que siempre es individualista. Voy si me conviene. ¿Qué me ofrecen? Eso que va a decir el pastor, ¿cómo me beneficia a mí? ¿No? Ese es el pensamiento moderno, consumista, individualista. Pero la Biblia es todo lo contrario a eso. La Biblia revela que Dios ha escogido un pueblo para sí mismo. Y ese pueblo está constituido por personas de diferentes naciones, de diferentes pueblos. Es una familia junta que es llamada a ser edificada por medio de la palabra de Dios a través de los diferentes ministerios que Dios mismo ha establecido, como lo vimos el domingo pasado en Efesios capítulo 4. Así que las escrituras golpean constantemente el pensamiento individualista, el pensamiento moderno consumista de yo voy a ir a un lugar para ver cómo puedo servirme de esas personas o cómo puedo servirme de esa reunión. Cuando la Biblia nos enseña que nosotros somos siervos de Dios y debemos de servirnos los unos a los otros. Y recordándote un poquito lo que predicó nuestro hermano Pablo el domingo pasado es, en la iglesia no debe haber espectadores, todos somos siervos. Hubiera querido que dijeras amén, pero si no te vuelvo a recordar.
En la iglesia todos somos siervos de Dios. Estamos aquí para servir al Señor y servirnos los unos a los otros. Y cuando una iglesia entiende eso, cuando entiende lo que Dios ha hecho en ellos y quiere hacer a través de ellos, entonces una iglesia camina ordenadamente. Una iglesia empieza a tener el fruto del Espíritu. Una iglesia empieza a avanzar y a cumplir el propósito de Dios en el lugar donde Dios la estableció. Eso dice Efesios 4:15. Creceremos en todo como la cabeza, que el cual es Cristo, y el cuerpo bien unido por las coyunturas. O sea, cuando cada miembro del cuerpo, que somos nosotros, entiende que está aquí con un propósito, que Dios le ha dado dones, talentos, que le ha dado de su palabra, entonces el cuerpo camina, avanza y se ve el propósito de Dios en la tierra. Y hoy vamos a seguir hablando acerca de la importancia de lo que hacemos aquí en la reunión. Hoy vamos a hablar específicamente de la adoración. Hoy vamos a hablar acerca del cántico, de lo que cantamos, la importancia de lo que la iglesia expresa con su cántico. Y esto es muy importante porque muchas veces cuando hablamos acerca de la adoración, reducimos todo al cántico. Pensamos así: adoración sinónimo de canciones un domingo más lentas y que nos hacen levantar la mano y llorar. Muchas personas pueden pensar y reducir el pensamiento de la adoración solamente a un momento del domingo o a un momento de canciones bonitas que expresan emociones, sentimientos a Dios. Pero la Biblia nos enseña que la adoración es mucho más que eso, es mucho más profundo que eso. Ahora, claro que a cantar o a hacer canciones de adoración a Dios es una de las formas que también adoramos. No quiero que menospreciemos ese momento, no quiero que menospreciemos el cántico, porque es algo que por toda la Biblia vemos. Yo creo que el problema está en reducir la adoración solamente a canciones. Y hoy, a través de la palabra de Dios, vamos a ver que una iglesia que está llena de la palabra de Dios va a ser una iglesia que verdaderamente adora al Señor. Hay una relación inseparable entre la verdadera adoración y la mucha palabra en la vida de una iglesia. Así que una iglesia que adora bien es una iglesia que primero se llenó bien de la palabra de Dios. Así que ve conmigo, por favor, a Colosenses capítulo 3. Vamos a ir a esta carta de Pablo a la iglesia de Colosas. Si les da frío, apagamos una refri, ¿eh? Es que los veo que algunos están así como que. Colosenses capítulo 3 es una carta muy especial. Si te gusta la carta a los Efesios, como a mí, que es una de mis cartas favoritas, si no es que la favorita, Colosenses también te va a encantar porque es una carta paralela a Efesios. Vamos a leer el capítulo 3, el versículo 16 y 17. Vamos a ver. Dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Y todo lo que hagan de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque nunca vuelve vacía. Señor, el anhelo de nuestro corazón hoy es que tú nos enseñes a ser una iglesia que te adora en verdad. Que nuestro cántico a ti vaya acompañado de un corazón rendido a ti, de un corazón que te ama a ti y un corazón que te obedece a ti. Señor, queremos ser congruentes al cantar con lo que anhelamos y con lo que vivimos, Señor. Enséñanos a ser
la iglesia que te adora en espíritu y en verdad. Gracias porque tu evangelio transforma nuestro corazón y nuestra mente y transforma nuestra manera de vivir. Gracias por tu palabra, Señor. Amén y amén. Bien, ok, antes de continuar, ahí en mi lado derecho está un photo booth para todos los papás. Así que hermanos, no se vayan sin que los papás se tomen una foto ahí al final, ¿ok? ¿Sale? Está muy bonito, damos gracias al equipo de logística que hizo eso para nosotros. Así que no se olviden de tomarse una fotito ahí. Y por cierto, los papás, muchas felicidades a todos. Que Dios les siga dando de su gracia, de su favor. Al final quisiéramos una oración por todos los papás también de esta casa. Muy bien. Ok, entonces hace un momento te decía que el problema con el tema de la adoración y la alabanza es que tenemos la terrible tendencia a minimizar, a reducir que la adoración es cantar, que la adoración son canciones, que la adoración es música. Pero la adoración es un todo de la vida del creyente. La Biblia nos enseña, por ejemplo, en capítulos y versículos como Romanos 12:1, donde Pablo le dice: hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque esa es la nueva forma de hacerle culto. Tú puedes revisarlo en Romanos 12:1 y eso dice. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Pablo ahí? Lo que Pablo está diciendo es: la adoración, la forma en la que adoramos a Dios hoy, ya no es como en el Antiguo Testamento, que presentábamos animales y ofrendas en especie, donde íbamos y sacrificábamos a las palomas o a los becerros y los presentábamos delante de un altar. Pablo dice: no, hermanos, ustedes ya han escuchado 11 capítulos acerca del evangelio, porque eso está en Romanos 12:1. Pablo les habló 11 capítulos acerca de la obra de Cristo en el evangelio, y le dice: ahora les ruego que por esas misericordias de Dios ustedes presenten su propio cuerpo. Esa palabra cuerpo es interesante porque habla del todo el ser, espíritu, alma y cuerpo. Todo el ser de la persona debe estar implícita en la adoración. Dios no solamente se complace con lo que cantamos y decimos. Dios quiere nuestro corazón, Dios quiere nuestra mente. ¿Recuerdas cuando Jesús le dijeron cuál es el primer mandamiento? El mandamiento más grande. Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo ¿qué? Con todo tu corazón. Pero no se quedó ahí, ¿verdad? Dijo: con toda la mente y con todas tus fuerzas. Lo que Dios está diciendo es: hey, yo no solamente quiero canciones, yo no solamente quiero lo que tú estás diciendo, yo quiero tu mente. Tú debes llamarme con todo tu ser. Y es lo que Pablo está diciendo también acerca de la adoración. Todo el cuerpo está implícito, todo el ser del hombre debe estar implícito en el Dios que dice adorar. Y Pablo dice: presenten sus cuerpos como ese sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque esa es la forma en la que ustedes ahora le rinden culto a Dios. Regresando a Colosenses, ahora Pablo está animando y exhortando a la iglesia, que por cierto es una iglesia que abunda en el amor. Es una iglesia, Colosas, una iglesia que trajo gozo a la vida de los apóstoles, porque ellos recibieron el evangelio y empezó a dar fruto en sus vidas. Tú puedes leerlo en Colosenses capítulo 1. Y Pablo dice como que: yo estoy dándole gracias a Dios en oración por ustedes, porque desde el día que ustedes escucharon la buena noticia, o sea, el evangelio, empezaron a dar fruto, y ese fruto se manifestó en que empezaron a amar a los hermanos, empezaron a amar a la gente. Entonces Colosas es una iglesia centrada en el evangelio, una iglesia con el fruto del amor, a la cual Pablo ahora está exhortando hacia la verdadera adoración. Y hace un momento te decía que hay una relación inseparable entre la palabra de Dios en nuestras vidas y la verdadera o correcta adoración. Es imposible que una iglesia verdaderamente adore a Dios sin la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que transforma nuestra mente y alinea nuestros pensamientos a Dios. La palabra de Dios nos revela quién es Dios, cómo es su persona, cuál es su propósito e inclusive cómo Dios quiere ser adorado y alabado. Porque es posible que nosotros pensemos que estamos agradando y adorando a Dios y que estemos haciendo algo contrario a lo que la Biblia enseña. Que estemos errados en nuestra forma y en nuestra manera de adorar a Dios por ignorar las escrituras.
porque son las escrituras las que dan testimonio de Cristo y ellas nos enseñan, nos guían a la verdadera adoración. Vuelvo a repetir, es imposible verdaderamente adorar a Dios sin la palabra de Dios. Entonces, el sermón de esta mañana es una iglesia que adora en verdad. Una iglesia que adora en verdad va a tener 4 características según este verso que leímos. Y la primera característica es que habita en su palabra. Leemos nuevamente Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. Antes de cantar, Pablo habla de las escrituras. Va después a hablar del cántico, cantando entre ustedes, dice Pablo. Pero antes de eso, Pablo les está diciendo que esta palabra habite en abundancia en ustedes. Él no dice que la música habite, que las emociones habiten, que las experiencias habiten. No, que la palabra de Dios habite en abundancia en ustedes. La palabra de Cristo. La verdadera adoración que agrada a Dios comienza con la revelación de quién es Dios. Voy a volver a repetirlo. La verdadera adoración a Dios siempre comenzará con la revelación de quién es Dios, y solo podremos saber quién es Dios por medio de las escrituras. Conforme una iglesia profundice más en la palabra, se llene más de la palabra, su adoración será cada vez más bíblica y más agradable a Dios. Esa es la relación inseparable que hay entre las escrituras y nuestra vida de adoración. Quisiera que pudiéramos identificar el primer canto registrado en la Biblia. El primer canto registrado en la Biblia está en Éxodo capítulo 15. Ve conmigo ahí. Es el segundo libro de la Biblia. Y ahí tempranamente vamos a ver algo que es muy importante. Éxodo capítulo 15, mientras lo encuentras, te voy a dar un poquito del contexto de esto. ¿Recuerdas cuando el Señor levanta a Moisés, a este liberador, para sacar a Egipto de la cautividad? Y entonces todo iba muy bien. 10 plagas, la última plaga, la muerte de los primogénitos. Faraón suelta al pueblo, lo deja ir, pero después se arrepiente y va tras ellos. Pero Israel ya estaba a punto de cruzar, estaban frente al Mar Rojo, y cuando llegaron ahí y sabían que los egipcios venían tras de ellos, empezaron a tener temor, empezaron a atemorizarse, empezaron a dudar. Pero el Señor le dijo a Moisés que pusiera su vara sobre el mar, y conoces la historia. El mar se parte en dos de una manera gloriosa y asombrosa, y todo el pueblo de Israel puede cruzar por el mar en seco. Pero inmediatamente que cruzó el último hermano, ¿verdad?, el mar volvió otra vez a estar en su forma normal y se tragó a todos los carros del faraón. Bueno, esa victoria, ese suceso tan impresionante y glorioso de parte de Dios, produjo en Moisés, en su hermana Ana y en el pueblo un cántico de alabanza y de adoración a Dios. Y eso es lo que vamos a leer, fíjate bien. Éxodo capítulo 15, verso 1 dice: entonces Moisés y los israelitas cantaron este cántico al Señor y dijeron: canto al Señor porque ha triunfado gloriosamente, al caballo y a su jinete ha arrojado al mar. ¿Recuerda ese echó a la mar, papá? Ese es, ok. Mi fortaleza y mi canción es el Señor, y ha sido para mi salvación. Este es mi Dios y lo glorificaré, el Dios de mi Padre y lo ensalzaré. El Señor es fuerte guerrero, el Señor es su nombre. Los carros de Faraón y su ejército arrojó al mar, y los mejores de sus oficiales se ahogaron en el mar Rojo. Los abismos los cubren, descendieron a las profundidades como una piedra.
Tu diestra, oh Señor, es majestuosa en poder. Tu diestra, oh Señor, destroza al enemigo. Amén. En la grandeza de tu excelencia derribas a los que se levantan contra ti. Envías tu furor y los consumes como paja. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, se cuajaron los abismos en el corazón del mar. El enemigo dijo: perseguiré, alcanzaré, repartiré el despojo. Se cumplirá mi deseo contra ellos. Sacaré mi espada, los destruiré a mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las aguas poderosas. ¿Quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? Extendiste tu diestra, los tragó la tierra. En tu misericordia has guiado al pueblo que has redimido. Con tu poder los has guiado a tu santa morada. Y el canto sigue, y es un canto de exaltación por la salvación del Señor, exaltando la persona, la deidad del Señor, expresando esa obra que Dios había hecho por ellos. Ese es el primer cántico registrado en la Biblia. Podemos aprender muchísimo de eso, porque en la Biblia, cuando estudiamos, hay una ley de la primera mención. Siempre que hay una cosa que se menciona por primera vez en las Escrituras, es como un cimiento, un fundamento. Aquí podemos ver que el verdadero cántico que adora al Señor no está basado en lo que uno piensa, en lo que uno siente, sino en quién es Dios, en lo que Dios ha hecho. Una vez establecido eso, entonces sí, derramamos nuestro corazón y decimos: cantaremos, aplaudiremos, silbaremos, brincaremos. Pero ¿quién es Dios? ¿Qué es lo que Él ha hecho? El cántico que adora al Señor está basado en la redención que Él ha hecho, la salvación que Él ha hecho por su pueblo. Si lo observamos bien, este cántico de Moisés habla de que Dios salva. El pueblo contempla esa salvación que ha recibido de parte del Señor, y entonces el pueblo responde cantando. La adoración, escucha bien esto, es nuestra respuesta al evangelio. La adoración de una iglesia es la respuesta a la revelación que tiene de quién es Dios y de la obra que Dios ha hecho. Por eso no se limita al canto. El canto es una de las expresiones. El canto es una de las maneras en nuestro gozo de darle a Dios la gloria. Pero conforme vayamos avanzando en el sermón, nos vamos a dar cuenta que nuestra vida cotidiana también es llamada a la adoración verdadera. Nuestra paternidad, nuestro matrimonio, la forma en la que vamos a trabajar y producimos para alimentar a nuestras familias, la forma en la que nos sometemos los unos a los otros, todo tiene que ver con la adoración. Este canto es glorioso. Este canto fue la respuesta a la obra de Dios, lo que Dios había hecho por Israel al liberarlos de Egipto y al acabar con los enemigos de Israel. Así que es importante que observemos esto. Ahora, regresando al verso, dice Pablo que la palabra de Cristo habite. ¿Qué significa esta palabra habitar? Hay una definición que me gustó mucho. Es tener su hogar. Qué bonito, ¿verdad? O sea, que la palabra de Cristo haga su morada en ustedes. Que la palabra de Cristo haga en ustedes un hogar, que permanezca ahí. Y Pablo añade: en abundancia, abunde en ustedes. Así que la palabra debe vivir en la iglesia, debe vivir en los corazones de cada uno de nosotros. No solamente en los sermones que escuchamos los domingos, no solamente en conocer ciertas doctrinas cuando vamos a clases ABA o al seminario. Por ejemplo, ya vamos a iniciar en septiembre otra vez la segunda parte del seminario, y espero que quieras seguir preparándote, escuchando la palabra del Señor. Pero es por eso que también en nuestros grupos comunión, ¿sabes qué vas a encontrar ahí? Palabra. ¿Y sabes qué vas a encontrar en la consejería bíblica? Palabra.
¿Y sabes qué es lo que queremos fomentar en la iglesia, entre las amistades? Que hablemos la palabra. Porque la exhortación de una iglesia que adora en verdad, como los colosenses, es que la palabra de Cristo habite en nosotros en abundancia. Esa palabra a mí luego viene a mi corazón o a mi mente, en abundancia. Así como cuando de repente llegas a un restaurante muy gourmet, ¿verdad? Y pides unos tacos de arrachera y te los sirven y andas buscando la arrachera porque no la encuentras. Pero vas a la taquería de la carreta de la esquina y no te cabe la carne, ¿verdad? Se desborda así la carne de tripa con aguja, santo Dios. En abundancia, que desborde. No en poca proporción. Muchos de nosotros quizás estamos acostumbrados a nuestro devocional de la mañana de 15 minutos y aplacamos nuestra conciencia con eso. Pero la palabra de Dios debe abundar en la iglesia, debe abundar en nosotros. Es la manera en la que nosotros crecemos, es la manera en la que nosotros verdaderamente adoramos al Señor. Porque vuelvo a repetir este punto: la palabra transforma la mente, y si la mente cambia, cambia la vida. ¿Recuerda Romanos 12:1 cuando les dije que Pablo les decía: hey, presenten todo su cuerpo, porque esa es la manera en que adoran a Dios? Pero el verso 2 de Romanos 12 dice: sean transformados mediante la renovación de la mente, para que conozcan la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Lo que Pablo está implicando aquí es que la única manera en la que Dios transforma la vida de una persona, la vida de una iglesia, es que sea renovada su mente. Y el instrumento principal que Dios usa para renovar la mente de una persona es la palabra de Dios. Por eso tú y yo podemos conocer gente o ser nosotros mismos personas que tenemos 20 años en el cristianismo, pero no hemos tenido una relación seria con las escrituras y seguimos siendo niños. Como aquella exhortación de Hebreos capítulo 5, donde dice: ustedes pudiendo ser ya maestros, es necesario que les dé a comer otra vez el alimento para niños, porque todavía no pueden comer el alimento sólido, porque se han hecho tardos para oír. A veces pensamos que el mucho tiempo en la iglesia es sinónimo de madurez y crecimiento. No. Tú y yo podemos estar llenos de mucha información y conocer muchas de las cosas de la historia y conocer las canciones y saber las modas que a veces entran en la iglesia, y no necesariamente eso significa que seamos maduros en la fe y que estemos adorando verdaderamente al Señor. Es la palabra de Dios, la espada que penetra en nuestro corazón hasta partir el alma y el espíritu. Y sí, nos hiere, pero nos hiere para sanarnos. Nos lastima muchas veces, nos incomoda para transformarnos. El verdadero evangelio hace eso, hace que al escucharlo nos incomode nuestro corazón. Otra forma de decirlo es: nos saca de nuestra área confortable de seguir empedernados en nuestro pecado y nuestras formas de pensar conforme al mundo, y rompe eso. Viene la sabiduría de Dios y rompe eso en tu mente. La forma en la que tratas a tus hijos, a tu esposa, la forma en la que administramos el dinero, la forma en la que nos levantamos y comenzamos nuestro día. La palabra de Dios lo empieza a transformar, porque va sacando lo que este sistema, el mundo, implantó en este cerebro, en esta mente, y va poniendo ahora la mente de Cristo en la vida de la iglesia. Así que por eso la exhortación es que la palabra de Cristo abunde en ustedes, en abundancia, no escasamente, no superficialmente. No solamente recordando o publicando tus versos favoritos y descuidando todo lo demás que la Biblia enseña. No, es tiempo de que la iglesia anhele y quiera sujetarse a la palabra de tal manera de disciplinarnos en ella. Yo no sé si a ti te está pasando, pero a mí me ha estado pasando durante ya algunos años. Desde que empezamos a predicar expositivamente verso a verso, para mi vergüenza lo digo, que después de muchos años de cristiano, por primera vez empiezo a entender el contexto de las cartas completas.
Cuando de repente se paran mis hermanos aquí y exponen un verso que he leído como 35 veces, pero después dice, nunca lo había visto así. Ni siquiera sabía que estaba hablando de eso, porque había leído el verso 12 y 13, pero no había leído el 11, el 10, el 8 y no sabía ni de qué estaba hablando Pablo, nomás lo aplicaba así. Decía, todo lo puedo en Cristo que me Filipenses fortalece 4:13, ¿verdad? Todo mal dicho. Los cristianos hacemos de ciertos textos doctrinas y a veces ni siquiera tiene la aplicación. A veces ni siquiera es lo que el autor original quiso decir, porque somos perezosos para esto. Somos tardos para oír para esto. Salmo 23 es uno de los salmos más poderosos y profundos. No lo sabemos tanto que lo hemos dejado de estudiar. El Salmo 23, yo mi pastor, me faltará justicia para poner su nombre. No lo sabemos de memoria. Pero realmente, ¿qué dice? ¿Cómo expresa la paternidad, el pastoreo de Dios ese salmo en nuestra vida? ¿Quién sabe? Hacemos de ciertos textos eso. Pero la exhortación a una iglesia que adora en verdad es que la palabra de Cristo abunde, y no solo abunde, no solo habite, sino que abunde en ustedes. Esa es la clase de iglesia que el Espíritu Santo está llamando a Abba a ser, a cada uno de nosotros ser. No que toma la palabra superficialmente o cuando está en problemas, sino que la palabra de Dios es realmente el alimento que consumimos diariamente. Mira, no están en las notas, pero ve conmigo a Colosenses 1, ahí rápidamente. Perdona a los de producción, no les puse este verso, pero Colosenses 1. Y el verso 4, Colosenses 1, 4, 5. Lo voy a leer en la NTV, ¿ok? Sígueme, si tienes la Reina Valera o la NBLA, sígueme. Yo lo voy a leer en NTV. Fíjate bien aquí, Pablo en el primer capítulo les está saludando y luego les está diciendo el motivo de su carta, ¿sí? Aquí en el versículo 4, Pablo les está diciendo que él está orando por la iglesia. Pero escucha esto: porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todo el pueblo de Dios. Es lo que te decía, esta iglesia tenía palomita, ¿sí? Verso 5, ambas cosas provienen de la firme esperanza en lo que Dios les ha reservado en el cielo. Ustedes han tenido esa esperanza desde la primera vez que escucharon la verdad de la buena noticia. Lo que Pablo le está diciendo es, ok, ustedes son así, ustedes aman y tienen fe porque han escuchado el evangelio. Y ustedes tienen esto desde la primera vez que escucharon el evangelio. Verso 6, esa misma buena noticia, o sea el evangelio que llegó a ustedes, ahora corre por todo el mundo. Ojo con esto, da fruto en todas partes mediante el cambio de vida que produce. Ojo, Pablo está diciendo, esto que está pasando con ustedes, que el evangelio ha producido en ustedes, también lo está haciendo en muchas partes del mundo. El evangelio está corriendo, la gente lo está escuchando y creyendo, y está produciendo fruto, está produciendo cambios de vida. El evangelio produce la vida cambiada. Fíjate bien, dice, así como les cambió la vida a ustedes. Y aquí es lo que quiero que observemos. Desde el día que oyeron y entendieron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios. O sea que el fruto en la vida de Colosenses se debía al evangelio. Se debía a que ellos escucharon y entendieron. Y aquí entre escuchar y entender hay un proceso, porque muchos escuchamos, pero no todos entendemos. Y esa falta de entendimiento muchas veces es por falta de atención. Venimos y nos estamos durmiendo, porque ayer el sábado nos desvelamos a las 3 de la mañana y no nos preparamos para venir al servicio, por ejemplo. Digo, eso pasa en Ensenada, no aquí, ¿no? Venimos y estamos buscando la manera de salirnos, ¿verdad? Voy allá al estacionamiento, todo bien, todo bien, todo bien. Voy allá con el todo bien, todo bien. Qué bueno que todo está bien.
nos cuesta la hora que dura el sermón, porque sí lo acepto, dura una hora. Sí. La hora que dura el sermón nos cuesta, nos desgarra, una hora. Pero no sea la película de Titanic de 2 horas 40, porque ni al baño vamos. Hermanos, esto lo digo con amor. No es lo mismo escuchar y entender. Para entender hay un proceso cognitivo también. Claro que aplica la obra del Espíritu Santo. Sin la revelación del Espíritu Santo no podemos. Pero también hay una parte humana en esto. Tenemos que poner atención. No tienes idea de la tristeza que me da que hemos perdido la buena costumbre de hacer notas. Antes Abba hacía muchas notas. Había gente en las filas haciendo notas, apuntes. Cada vez es menos. Cada vez es menos la gente que porta una Biblia y que la subraya. A lo mejor no te has dado cuenta, pero los pastores y los que están en entrenamiento pastoral estamos en una campaña de esto. ¿Te has dado cuenta que de repente se para aquí Ramón y lee la Biblia y algunos dicen, ¿por qué ahora la leen si el pastor la va a leer al rato? Porque queremos que la palabra abunde en la iglesia. Pero no solamente que la iglesia escuche, sino que la iglesia entienda lo que escucha, porque solo así produce el efecto en los corazones. ¿Sabes por qué predicamos expositivamente? Hermanos, delante de Dios te lo digo, es mucho más fácil predicar un sermón así temático que exponer toda una carta y respetar los contextos. Nos andamos peleando con los textos. Preparar una predicación así, créeme hermano, lleva tiempo. No es sencillo. Es más fácil venirme a pararme aquí y decirte lo que yo pienso, lo que yo sé, lo que una vez me dijeron, un chiste de la infancia y vámonos. Pero ¿sabes por qué? Por el temor que le tenemos al Señor. Ay de nosotros si no predicamos el evangelio. Y porque entendemos que lo que produce realmente la vida transformada en la vida de la iglesia es la palabra. Y no solo cuando la Biblia se lee o cuando la Biblia se habla, sino cuando se empieza a entender las escrituras. Y eso lleva tiempo. Esa es una obra de Dios, pero también en nosotros está el que pongamos atención y escuchemos. Cuando yo los veo que no hacen notas o no hacemos notas, yo digo, han de tener memoria fotográfica, porque yo predico un domingo y el siguiente domingo, si no reviso la nota, ya no supe qué prediqué. Delante de Dios tengo que ir a mis notas y decir, sí, el verso era este y los 3 puntos eran esto. ¿O será que la palabra de Dios para nosotros ya no es tan relevante que decimos, de todas maneras la escuché y Dios está contento porque fui el domingo? No, si tú no estás viendo esto como una preparación y un campo de entrenamiento para tu vida, te estás equivocando. Mira, si tú vienes a la iglesia las 50 semanas del año, por lo menos somos responsables de haber puesto atención a 50 sermones, 50 oportunidades donde el Espíritu Santo te estuvo instruyendo con la palabra de verdad a través de los ministerios que Él ha establecido para que todo obrero de Dios sea preparado para buena obra, o como Efesios 4 lo dice, para que dejemos de ser niños fluctuantes llevados por toda corriente de doctrina. Miren, hay algunas frustraciones pastorales que de repente podemos tener. Te cuento 2 nomás. La primera es cuando alguien llega a consejería y dice, pastor, es que yo no sé hacer esto, yo no sé por qué Dios o cuál sea la voluntad de Dios. Y tenemos una semana, tenemos un año estudiando una carta que habla acerca de la voluntad de Dios. Y yo puedo pensar, entonces, ¿qué estabas escuchando, hermano? O como cuando de repente invitamos a alguien a predicar, o alguien va a otra iglesia, que lo invitan a otra iglesia y va. Por cierto, eso no nos da celo a nosotros. Tú tienes libertad de visitar otras iglesias. Y alguien va a otra iglesia y escucha un sermón, pastor, estuvo buenísimo, hablaron de las pruebas y el sufrimiento. Yo tengo 1 año y medio hablando de las pruebas y el sufrimiento. Entonces me voy a mi cuarto y digo, Señor, algo no está funcionando. ¿Soy yo? ¿Es la gente? ¿O qué está pasando? Bueno, sucede lo mismo con tus hijos, ¿no?
Tú les dices algo y estás paz. Y de repente llega alguien, un amigo, y les cuenta algo y lo entienden. Y tú dices, bueno, pues, al final lo entendieron, ¿no? Perdón, hermanos, tenía que decirlo. Bueno, regresamos. La palabra de Cristo abunde en ustedes. Eso nos lleva al punto 2. Si regresamos al verso, dice Colosenses 3:16, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros. Este verso me encanta porque es uno de los tantos unos a otros del Nuevo Testamento, ¿no? Me encanta porque esto revela que la iglesia debe ser una iglesia con un corazón pastoral. Un pastor o un equipo de pastores no puede pastorear a toda la iglesia. Los pastores de una iglesia tienen el encargo de parte del Señor, sí, de cuidar, de administrar la doctrina, de que se imparte, enseñar a la iglesia, disciplinar en su momento. Pero la realidad es que una iglesia debe desarrollar el corazón de Cristo, y el corazón de Cristo es un corazón pastoral. Amén. Por eso ese unos a otros habla acerca de cómo cuidamos los unos de los otros, enseñándonos y exhortándonos. O sea, enseñar tiene que ver con el mostrarte cómo se hace o qué dice el mandamiento, y la exhortación es la corrección en amor, el ánimo, el recordarnos aquellas cosas que Dios ha mandado en su palabra. Y eso es algo que la iglesia debe hacer. Qué terrible es cuando la iglesia depende de un pastor, cuando la iglesia es pastorcéntrica, cuando todo depende de un hombre, del carisma de un hombre, del don de un hombre. Hermanos, eso, créeme, no es bíblico. La iglesia, según las escrituras, es un pueblo al que el Espíritu Santo ha repartido dones como Él ha querido. ¿Sabías eso? La misma unción que hay en mí está en ti, es la unción del Santo, es la unción de Cristo. Lo único que diferencia quizá es el llamado que Dios nos ha dado en cuanto a la iglesia, el gobierno de la iglesia. Yo soy responsable de lo que se enseña aquí, pero delante del Señor usted y yo somos totalmente iguales. Nos ama el Señor igual. La misma sangre de Cristo que se derramó por mí, se derramó por usted. ¿Por qué digo esto? Porque la iglesia de Cristo ha sido llamada a enseñarse entre ellos. Miren, no tienen ni idea cuántas veces me ha pasado que personas o pastores de otras iglesias me dicen, oye, bro, ¿qué onda con los grupos comunión? ¿No tienes miedo a que se divida la iglesia? No, sí queremos que se divida, pero para que el evangelio corra. Si queremos que se abran más grupos y la iglesia se divida en pequeños grupos para que el evangelio esté en cada grupo y Dios sea glorificado. Eso es lo que sí queremos. Pero sí entiendo lo que le estoy diciendo, ¿verdad? ¿No tienes miedo de que de repente se levante alguien en un grupo y diga, pues yo voy a hacer mi iglesia? No, lo apoyamos, ¿quieres hacer tu iglesia? Ok, ven, sométete a este proceso, ver si tienes el llamado de Dios, y si el Señor te establece como pastor, nosotros te apoyamos, hermano. El evangelio tiene que correr. Mexicali tiene que ser saturado del evangelio, de la verdad de Cristo, hermanos. Esa es la verdad. El evangelio tiene que correr porque el evangelio es la esperanza que tiene el mundo. Y justamente en esos grupos comunión es donde se contextualiza mucho esto, donde nos enseñamos, donde nos exhortamos en amor los unos a los otros. Difícilmente un domingo en la iglesia vamos a poder, porque ahorita que termine la hora, que ya me quedan 6 minutos, no sé cómo lo va a hacer, pero ahorita que terminemos se van a querer ir a la comida china y es el día del papá, van a querer correr. Y se entiende, está bien, me invitan. El tema es que se necesita tiempo para cultivar una vida madura. Se necesitan esos espacios donde tu corazón es confrontado con tu pecado, donde tú confiesas tus pecados. Miren, por cierto, me gocé, el viernes tuvimos grupo comunión en mi casa de matrimonios y las parejas que fuimos confesamos nuestros pecados ahí. Fue algo bien hermoso, porque las preguntas de discusión del tema centrado en el evangelio eran: ¿cómo Cristo te ha mostrado tu pecado en tu matrimonio? No, pues que soy bien egoísta, nomás pienso en mí. Y ya después de que todos empezamos a confesar nuestros pecados, decimos, ¿se dan cuenta que esto no es normal? ¿Que esto no es muy habitual?
Pero esa es la vida que el Señor nos lleva a vivir. Una vida donde reconocemos nuestro pecado y somos sanados por la palabra de Dios. Al ser confrontados e incomodados por la palabra, es como realmente crecemos y adoramos al Señor verdaderamente. Porque el Señor conoce nuestro corazón. De nada nos sirve venir aquí, sí, Señor, te adoro, te exalto, y en el corazón bien distanciado de Dios, desconectado totalmente de una vida que quiere agradar al Señor. ¿Acaso no fue lo que Jesús dijo? Este pueblo de labios me honra, pero sus corazones están lejos de mí. Porque al hermano que tenemos a un lado lo podemos apantallar y decir, mira cómo ora el hermano, mira cómo canta, mira cómo llora, y ya quisiera yo. Se sube a su carro y es un ogro con su esposa, con sus hijos. Le cae gordo a toda la iglesia, el pastor más. Eso pasa en Ensenada, hermanos. Así que cuando cantamos también nos enseñamos unos a otros. Aquí Pablo está revelando algo muy importante. El canto congregacional también tiene una dimensión horizontal. Si te fijas, el texto dice cantando entre ustedes o cantando entre vosotros, y es cuando ya menciona los salmos, los himnos y los cantos espirituales. Pero esta dimensión horizontal es que no solamente le cantamos a Dios, sino también nos ministramos mutuamente. Porque, cantamos para enseñar y amonestar. La realidad es que muchas de las doctrinas que nosotros conocemos las hemos aprendido cantando. En lo personal, de chiquito aprendí muchos textos de la Biblia y mucha de la doctrina por lo que cantamos. Hay unos cantos medio raros, ¿no? Si tú das $1, el Señor te da 2, pues ese no está muy bíblico, ¿verdad? ¿Algunos se saben esa canción? Si tú das 1 centavo, el Señor te da 2. La ofrenda. Pues no estaba muy teológico ese salmo, ¿no? O ese cántico, pero hay muchos cánticos que quizás si tú tienes 15, 20 años de cristiano, recuerdas de tu infancia y se quedaron guardados, como el de Zaqueo, ¿verdad? Que era un chaparrito así, ¿se acuerdas? A lo mejor nunca habías leído el relato de los evangelios de Zaqueo, pero te aprendiste la canción y ahí está. Y el que no se sabe el de Zaqueo lo confunde con Jonás y de repente mete a Zaqueo en la panza del pez, ¿no? Pero eso es otra cosa. Así que cantamos para adoctrinarnos también. A través de la historia de la iglesia, los himnos han sido parte del discipulado de la iglesia. Por ejemplo, la iglesia primitiva cantaba doctrina. Los puritanos, muchos años después, cantaban doctrina. Los reformadores, como Martín Lutero, cantaban doctrina. De hecho, se dice que Martín Lutero, sus primeros discípulos, porque todavía estaba el tema de la traducción bíblica y todo esto, lo que hacía es que compuso salmos, compuso himnos para adoctrinar a sus primeros discípulos y ellos conocieran la doctrina. Y eso es muy importante. Es por eso que en nuestra iglesia y en la iglesia que desea adorar en verdad debe haber un filtro entre lo que cantamos. Debemos de cantar de la gloria de Dios, debemos de cantar de la cruz, debemos de cantar el evangelio, cantar la resurrección de Cristo, debemos de cantar acerca de la soberanía de Dios, porque nos estamos enseñando mutuamente. Y por eso es tan importante lo que cantamos, porque es una expresión de lo que creemos, de lo que anhela nuestro corazón, pero sobre todo de quién es Dios. Pero al mismo tiempo, con estos cánticos nos amonestamos, porque la amonestación significa corregir, exhortar, advertir. Y la verdad es que hay canciones que confrontan el corazón. Hay cánticos que nos llevan realmente a la reflexión. Hay cánticos que nos animan y nos recuerdan quién es Dios cuando estamos desanimados, y no nomás el de cansado del camino, que ese también nos anima, ¿no? Pero hay muchos otros cantos que nos animan acerca del poder de Dios. Hay cantos que nos llevan al arrepentimiento, hermanos. Mientras cantamos juntos, también estamos predicándonos el evangelio unos a otros. Por eso es tan importante el filtro de lo que cantamos. ¿Sabes que no hay nada que se cante aquí que no sepamos, que el equipo de pastores no observe, no escuche? Cuando los chicos quieren sacar una canción nueva, hay un filtro, a ver, escúchenla, qué dice, y si hay una palabra que sabemos que es difícil, no, la cambiamos por esta. Hemos hecho toda esa dinámica porque queremos que la iglesia cante el evangelio, porque prepara el corazón para el sermón. Todo es una oportunidad para recordar quién es Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Quién es Él?
¿Qué es el pecado? ¿Qué es la salvación? Todo eso lo podemos cantar y aprender y expresar con nuestro corazón. Ahora, lo siguiente es que Pablo dice, cantando con salmos, himnos y canciones espirituales, pareciera ser una subdivisión de tres cosas. Y estamos seguros que la intención de Pablo no era ser extensivo en esto o profundo en esto, porque si no hubiera seguido desarrollando este tema. Pero sí podemos hacer una subdivisión, quizá no profunda, pero importante. Por ejemplo, los salmos son canciones del Antiguo Testamento. Los salmos que tenemos, como los salmos de David, y la iglesia primitiva ya cantaba esos salmos. Son salmos que demuestran el qué, el cómo y el porqué de la adoración. En los salmos tú encuentras quién es Dios, por qué debemos de adorarlo, cómo Dios desea que le adoremos. Ahí están. De hecho, en los salmos encontramos el mandamiento de cantarle a Dios. ¿Por qué le cantamos a Dios? Porque Dios lo manda. Los salmos están llenos de expresiones como cantemos a Dios o cante el Señor toda la tierra, cante el Señor con regocijo. Son imperativos, son mandamientos de hey, tienes que cantar. Si un día alguien te pregunta ¿por qué cantan en la iglesia? Porque Dios lo manda. Los salmos están llenos de eso. Dios manda que su pueblo le cante. ¿Cuántos dicen amén? Así que si tú estás en la alabanza así, pues estás viendo la letra, pero no, es que yo no soy de los que cantan. Bro, si el Espíritu Santo está en ti y si tú eres parte de la familia de Dios, tú tienes un llamado a cantar, hermano. A cantarle al Señor con tus hermanos. A cantar al Señor con todo tu corazón, aunque no sea tu don, no importa. Al Señor le encanta y le gusta que su iglesia le adore a través del cántico también. ¿Cuántos dicen amén? El Señor se regocija, hermanos, cuando le cantamos en espíritu y en verdad. Así que los salmos son esas canciones que ya están ahí en la Biblia, que están ya escritas, como los salmos de David. Pero también están los himnos, que son alabanzas que exaltan a Dios y sus obras, y que están muy relacionadas con el tema de la gloria de Dios, de la grandeza de Dios, del carácter de Dios. Y son cantos también doctrinales, ¿sí? Hay hermanos que han escrito a través de los años, a través de los siglos, himnos para el Señor que hoy, hasta el día de hoy, se cantan. Como el himno Cuán grande es Él, nosotros lo seguimos cantando y son himnos de 1700. O por ejemplo, hay hermanos que en medio de una persecución compusieron himnos a Dios y seguimos cantando, como el de He decidido seguir a Cristo. Ese canto lo compuso un hermano que estaba en medio de una persecución cristiana por su vida y él compuso ese canto. Pero también están los cantos espirituales, y a veces la gente puede pensar que el cántico espiritual es aquel que tiene que ver con las lenguas, y no necesariamente es lo que está diciendo aquí Pablo. Esto sí es una expresión espontánea o composición nacida de verdades espirituales. Por ejemplo, muchas veces cuando nos reunimos estamos cantando la letra que dice ahí, pero de repente empezamos a darle gracias al Señor o a decirle lo que Él ha hecho con nosotros al ton y son de la música. Eso es un cántico espiritual, porque a lo mejor nadie lo compuso, a lo mejor no está escrito, pero está saliendo aquí del corazón, en gratitud al Señor por lo que el Señor ha hecho en tu vida. ¿Has experimentado eso? Cantar cántico espiritual al Señor. Si no, ahorita lo hacemos de volada, no. Porque es sencillo, o sea, Señor, ¿qué has hecho tú por mí? Te adoro, Señor. Y le pones música a eso o lo vas acompañando con el piano y es un cántico espiritual eso. Así que Pablo dice, enseñándose y exhortándose, cantando con cantos espirituales, con himnos y con salmos. Pero vamos entrando a la parte final del verso. También dice aquí Pablo, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Y aquí encontramos la otra dimensión, por así decirlo, del cántico al Señor. No solamente es horizontal entre nuestros hermanos. Hey, cantemos al Señor, ¿verdad? Hey, ánimo, aclamemos al Señor con címbalos resonantes, con júbilo, a la roca de nuestra salvación. Horizontal, ¿no? Sino también es vertical, y principalmente vertical. Le cantamos a Él.
Para Él es, aun cuando es horizontal, lo hacemos para animarnos a otros, exhortarnos y amonestarnos, porque eso también le da gloria al Señor. Pero realmente nuestro cántico, nuestra oración es dirigida al Señor, hermanos. Es dirigida a Él, porque solamente Él es digno de nuestra adoración. Así que esta forma en la que cantamos debe ser con el corazón. Y el corazón tiene que ver con la mente, los afectos y las acciones. Debe haber una congruencia entre lo que creemos, en lo que anhelamos y en lo que vivimos. Y escucha esa palabra, congruencia. Hace un momento mencionaba lo que Jesús dijo: este pueblo de labios me honra, pero sus corazones están lejos de mí. Dios desea que haya una congruencia, hermanos, porque lo que Dios quiere es el corazón de la iglesia, que Él esté en el centro. Miren, cuando la Biblia habla del corazón, no solamente está hablando de las emociones. Vuelvo a repetir, bíblicamente el corazón está en la mente, o sea, los pensamientos, lo que gobierna el ser, las emociones o los afectos y las acciones que nos llevan a hacer el cuerpo, al tomar con el cuerpo, ¿sí? Hay una relación inseparable entre lo que piensas, en lo que sientes y en lo que haces. Dios nos hizo así. Pensamos, sentimos y actuamos. Entonces no solamente es cantar una canción, es pensar en Dios, quién es Él, qué es lo que Él ha hecho. Eso embarga mis emociones. Es por eso que puedo llorar, es por eso que puedo gritar, es por eso que puedo sollozar. La emoción puede variar, puede ser distinta. Algunos brincan, otros no. Algunos lloran, otros no. Unos levantan sus manos y otros no. Pero el Señor sabe lo que está pasando ahí. Ahora, difícil me es creer, y esto es muy personal, esto ya no está en el texto, es muy personal, es una opinión personal, que alguien que está contemplando a Dios con su mente, su corazón, eso no puede embargar sus emociones. A ver la maravillosa salvación del Señor, lo dichoso o dichosa que eres, la misericordia que el Señor te ha tenido, nos quedemos inertes. Si cuando México mete gol y el gol chafa que metimos contra Corea, todos gritaran y cantamos de la salvación del Señor y nos sentimos secos por dentro. Esto no estoy diciendo para condenar a nadie, sino porque esta es una evidencia de cómo hace falta que la palabra habite en abundancia en nosotros. Mira, cuando la palabra empieza a habitar en abundancia en nosotros, la adoración se vuelve algo natural. El cántico, el regocijo, el gozo, las acciones de gracias empiezan a fluir de un corazón lleno, saturado de la palabra de Dios. El que está aquí dirigiendo no tiene que estar: levántense y levanten las manos, ¿cuántos dicen amén? Y ya no se mueven, ¿qué hago? No, ya nadie canta, ¿cómo le hacemos? Una iglesia saturada de la palabra de Dios es una iglesia que sabe adorar a su Señor. Una iglesia saturada de la palabra del Señor es una iglesia que sabe expresarle a su Señor con el cántico, con sus palmas. Me acordé del corito, ¿verdad? Yo le alabo con las manos, y si me faltan las manos le alabo con los pies, si me faltan los pies yo le alabo con el alma, y si me falta el alma pues que ya me fui con Él, ¿verdad? Es todo el ser, todo el ser a Cristo. Él es digno, hermanos. Ya voy terminando, les prometo que sí. Así que el propósito final de nuestro cántico no es entretener a nadie ni impresionar a nadie. El propósito de la alabanza que hacemos aquí, el cántico, no es centrarnos en qué bonito toca el grupo, en qué talento tiene tal persona. Eso no, hermanos. Es bueno que el grupo de alabanza
se prepare para dirigir a todos los adoradores que están aquí. Esto no es algo direccional donde nosotros somos espectadores y ellos cantan a ver qué trajeron hoy, a ver si se ensayaron, a ver si esa canción me gusta, a ver si ese ritmo. No. Todos somos el coro. Todos somos parte del equipo de adoración de la iglesia. Ellos solamente la dirigen. ¿Sabías eso? No más porque no todos caben aquí, pero todos deberíamos estar adorando al Señor. ¿Sabes quién es nuestro público principal? El Señor. Hay cosas que Dios tiene que renovar en nuestro entendimiento respecto a la adoración y alabanza. ¿Estamos de acuerdo? No podemos medir la adoración por si tocaron bien, cantaron mal, no me gustó, si me gustó, estaba muy fuerte, muy bajito, se fue la luz, se fue el sonido, ay qué chafa estuvo. Eso no me gusta cuando el gordito canta, no me gusta cuando él canta, no. Parece que vamos a un buffet a veces. El objeto de nuestra adoración está totalmente equivocado. Si aquí hubiera, cuando nos robaron el sonido, le dije, pues con una guitarra no le hace, porque aunque esto nos ayuda, hermanos, lo que el Señor quiere, mira, aquí está dentro y eso nadie nos lo puede robar. ¿Estás de acuerdo? Y aunque no estés tan bien, hermano, la realidad es que Dios busca el corazón. Por eso Pablo dijo, cantando al Señor con acciones de gracias en sus corazones. Mira, rápidamente, Éxodo 15, el cántico de Moisés, pero verso 24, verso 22, perdón, Éxodo 15, 22. Acaban de cantar el cántico bien hermoso, cantando la salvación de Dios. Y lo dice: Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo y salieron hacia el desierto de Sur. Anduvieron 3 días en el desierto y no encontraron agua. Fíjate, 3 días de haber cantado en el desierto, 3 días de haber sido librados, 3 días de haberse gozado. Es como si hoy cantamos a Dios lunes, martes, miércoles, para el miércoles, ¿ok? Se acaba el agua, no hay agua. Verso 23. Cuando llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por tanto, el lugar le pusieron el nombre de Mara. Verso 24. El pueblo murmuró contra Moisés diciendo: ¿qué beberemos? 3 días les duró. 3 días les duró el gozo. Y luego ya se empezaron a quejar contra Moisés y contra Dios. No tenemos agua. Es como si el domingo estuviéramos así, gloria a Dios, y el evangelio, y llega el miércoles y andas pateando el bote. ¿Dónde está Dios? Dios no me ama. Ya no voy a ir a la iglesia. Ya estoy harto de todo. Así somos, hermanos. Dios quiere que le cantemos con todo el corazón y que haya una congruencia entre lo que creemos, anhelamos y vivimos. Porque Dios es digno de todo nuestro corazón, de toda nuestra adoración, hermanos. Termino con esto. Una iglesia que adora en verdad vive lo que canta. El verso 17 de Colosenses nos lleva a meditar en esto. Dice: y todo lo que hagan, de palabra o de hecho. Fíjate, ese todo lo que hagan es todo, Si vas a comer, si vas a descansar, si te vas a ir de vacaciones, todo lo que hagan. Así como también Pablo lo dice en 1 Corintios: y todo lo que hagan, háganlo para la gloria de Dios. Y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Una iglesia que adora en verdad tiene esta congruencia porque vive lo que canta. Si la palabra está habitando y nos estamos enseñando entre nosotros con salmos, himnos y cánticos, hay gratitud en nuestro corazón al Señor. Entonces podremos empezar a vivir lo que cantamos. Porque si no, es como si la iglesia
fuera hipócrita en esto, cayera en hipocresía. Porque una iglesia sana no solamente canta acerca del perdón, perdona. Una iglesia congruente no solamente canta acerca de la santidad, busca la santidad. Porque una iglesia congruente no solamente canta acerca de Cristo, vive para Cristo. Siempre la adoración bíblica va a producir obediencia, hermanos. Y eso va a afectar cada área de nuestra vida, en nuestra vida cotidiana. La iglesia siempre debe preguntarse: ¿estoy viviendo lo que canto? ¿Hay una congruencia entre lo que canto un domingo y lo que vivo un lunes en la mañana? Porque la canción más poderosa que la iglesia canta es una vida transformada por el evangelio, hermanos. Su vida debe ser una canción para el Señor. Debe ser adoración para el Señor, la forma en la que vivimos para Él. Me parece muy hermoso que Pablo concluya esto diciendo, dando gracias a Dios, específicamente mencionando al Padre. Dice, cantando a Dios, dando gracias por medio de Él, de Cristo, a Dios el Padre. Porque toda verdadera adoración nos lleva al Padre. Y hace un momento les decía que hoy en el mundo, por lo menos en todo México, celebramos el Día del Padre. Pero qué maravilloso es saber que por medio de Cristo, todos los que estamos aquí, independientemente del padre terrenal que hayamos tenido, porque algunos hemos tenido un buen papá y otros quizá han tenido un padre ausente, un padre que quizá nunca conocieron o que a lo mejor no quisieron haber conocido. Pero la verdad bíblica es que en Cristo todos tenemos al mejor Padre de todos, al Padre perfecto. Y aún el mejor Padre terrenal que exista solamente es una sombra imperfecta del verdadero Padre perfecto. Y gracias a Cristo nosotros compartimos a este Padre celestial y damos gracias por eso. Así que recordando, hermanos, hoy cantamos porque Cristo nos salvó. Hoy cantamos porque la palabra habita en nosotros. Hoy cantamos porque en Cristo somos una familia espiritual. Pero también cantamos porque tenemos un Padre celestial que es digno de toda la gloria, la honra y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Enséñanos a ser una iglesia que adora en verdad, una iglesia saturada en abundancia de tu palabra, que entiende tu palabra, que vive tu palabra y por lo tanto te adora, y que nuestro cántico sea congruente con lo que creemos de ti y lo que sentimos por ti, Señor. Que vivamos a la luz de tu palabra para adorarte como solo tú eres digno.